donde muy pocos hablan desde lo constitucional. Por eso yo digo, ojalá la Corte empiece a poner un poco, porque ahora quieren nombrar a 2 jueces por decreto. Se ve que se viene, se viene eso, va a Milei a nombrar 2 jueces por decreto. Ya está. Bueno, y quería hablar con el doctor Daniel Sapsay, que es un constitucionalista que siempre ha tenido mucha participación y siempre su voz ha sido consultada para ver qué opina de este momento de la Argentina. Y justamente lo tengo en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, tanto tiempo. ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, gracias por atender, doctor. Bueno, cómo no. Quería conocer, porque hemos hablado tantas veces, algunas veces hemos tenido divergencias, pero siempre en el marco de mucho respeto, y quería conocer de su opinión, ¿no? Esto que ahora el gobierno parece que, entre otras cosas, va a nombrar por decreto 2 jueces de la Corte, pero frente a mucha violencia institucional, ¿no? ¿Cómo es su visión de este momento de la Argentina, doctor? Bueno, usted recordará que esto ya ocurrió durante el gobierno del ingeniero Macri, sí, y yo me opuse, sí, porque en realidad el problema no es que sean designados por decreto, porque el presidente siempre designa por decreto, es que lo haga en comisión, es decir, sin acuerdo del Senado. Ahí aparece la inconstitucionalidad. Sobre todo que si está convocando, como dicen, a sesiones extraordinarias, porque en las sesiones extraordinarias, que precisamente es una facultad del presidente establecer el orden del día de las extraordinarias, ahí precisamente pedir el acuerdo del Senado. Lo que pasa es que como no tiene los votos, los quiere, si usted me permite, meter por la ventana, lo cual me parece gravísimo, es inconstitucional. Ya en aquel entonces la reacción fue tan grande que Macri dio marcha atrás y se cumplió con todos los pasos, tal como establece la Constitución y el decreto 222/03. Con lo cual no entiendo por qué esta intención de precisamente insistir en un procedimiento que no se compadece con las instituciones democráticas. Que además, doctor, muchos dicen, así como los puede poner por decreto y en comisión, después el presidente los puede sacar, si no algo no le gusta, por decreto. Claro, eso sería ya un disparate total, porque como usted sabe, solamente puede ser por juicio político, lo mismo que el presidente, etcétera. Pero claro, cuando se entra ya en la vía de atropellar las instituciones, uno nunca sabe dónde termina. Ahora, su opinión, si esto llegara a ocurrir, ¿usted cree que Rosati no le debería tomar juramento? Yo pienso que no, que fue lo que en su momento también ocurrió respecto del mismo Rosati Rosenkrantz, que no me acuerdo quién era Lorenzetti. Lorenzetti, claro. No les quiso tomar juramento. Lo curioso es que ahora es Lorenzetti el gran artífice del hijo. Sí, así que cómo cambian las cosas. ¿Cómo cambian las cosas? Exactamente. Doctor, ¿y cuál es su opinión sobre este momento institucional que vive la Argentina, con este nacimiento la semana pasada de esta fuerza pretoriana o de las fuerzas del cielo que los adherentes del presidente han puesto en marcha? ¿Cómo ve el tema institucional? Para mí lo mismo que cada vez que existieron este tipo de exabruptos. Usted sabe que yo he sido muy crítico del kirchnerismo. Esto se ya supera realmente. Me parece una idea de locos, nos acerca mucho más a experiencias como el stalinismo, el hitlerismo, esto de hablar de guardia armada o medioevo, es realmente increíble, parece un chiste de mal gusto. ¿Ve mal este momento institucional de la Argentina? Yo lo veo con muchísima preocupación, creo que se están generando serias debilidades en las instituciones y además en la libertad de expresión, ¿no? Porque el maltrato a los periodistas, con insultos, con agravios de todo tipo, también es muy peligroso, y va generando de parte de los mismos o de muchos periodistas una suerte de autocensura por temor a la reacción del presidente o de laderos del presidente, ¿no? Bueno, se ha visto ayer, por ejemplo, con los empresarios, ¿no? Que el presidente, como está molesto por algunas críticas, ordenó no ir a una conferencia y mucho temor por parte de los empresarios a expresar sus preocupaciones también. Es dañino, creo, cuando el miedo gana una sociedad, ¿no?
sin lugar a dudas, es propio de las dictaduras el miedo. En las democracias no debe existir miedo. Bueno, usted recordará que Cristina decía que había que tener un poquito de miedo. O sea que desgraciadamente tenemos antecedentes de esto. Doctor, usted hablaba al principio sobre la constitucionalidad o no de nombrar jueces en comisión, por decreto. La Constitución habilita a nombrar ciertos funcionarios públicos, incluso, entiendo yo, de alguna jerarquía, cuando el Congreso entra en receso. ¿Están incluidos los miembros de la Corte en esa posibilidad? No, porque los miembros de la Corte necesariamente, como todos los jueces, tienen que ser designados con acuerdo del Senado. Es decir, es una excepción en el presidencialismo que se trata de un acto mixto que requiere de la voluntad de los dos poderes políticos, del Ejecutivo y del Legislativo a través del Senado que presta acuerdo. Si no, queda incompleta la designación. Y en términos simbólicos, ¿qué significaría, si es que se concreta esto, que el presidente coloque 2 jueces en comisión en la Corte? Bueno, significaría evidentemente 2 jueces que carecerían de la legitimidad democrática necesaria, sobre todo si son ministros de la Corte. Por lo tanto, eso también puede tildar de ilegitimidad las decisiones que tomen, y además, a nivel internacional, un gran descrédito para el país. Yo no sé, el presidente Milei, que desea e implora tanto la llegada de inversiones, esto, lejos de atraer a las inversiones, las espanta. ¿Produce inseguridad jurídica? Claro, exactamente, produce inseguridad jurídica, que es esencial en un sistema democrático, que la seguridad jurídica es que se cumpla con el dictado de los actos, tal como la Constitución lo indica. Antes usted decía que ha sido un crítico, muy crítico del kirchnerismo, todos lo sabemos, lo hemos leído y lo hemos escuchado. Ahora, ¿qué opina usted de una declaración que hizo en su momento Javier Milei, vinculada a ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro? Me recuerda a Herminio Iglesias en su momento, que quería quemar un cajón. Siempre estamos con los cajones, ¿usted se acuerda? Sí, claro. Se dice, no sé si fue realmente así, pocos días antes de las elecciones, del retorno a la democracia, que fue uno de los motivos por los cuales ganó Alfonsín. Ahora, doctor, frente a estos desbordes, y usted mismo cuando dice que es un momento grave en la Argentina con estos desbordes, con la verborragia presidencial, con los avances, ¿quién le pone límites? ¿Quién tendría que ser frente a un sistema político que está también totalmente roto, desarmado? ¿Quién le pone límites al presidente y al gobierno? Bueno, los límites deben venir de los otros poderes. Lo que pasa es que como el presidente ha logrado a nivel macroeconómico resultados, eso hay que reconocerlo, muy positivos, nadie se le anima. Lamentablemente, cuando al presidente cae en desgracia de a poco, o ya no es presidente, es ahí cuando los otros poderes actúan. Eso también, salvo excepciones, es una costumbre del sistema argentino. Y ahora, qué penoso, ¿no? Que los que saludan o los que están beneficiados por este modelo económico dejen pasar las cosas de la institucionalidad porque les va bien a ellos y perdonamos a todos los demás, y se degrada la institucionalidad. Bueno, es una cultura también poco democrática. Bueno, y preocupante, ¿no? Con lo otro. Y preocupante, ¿no? Digo. Muy, sin duda. Bueno. Siempre hay honrosas excepciones, por suerte. Doctor, usted mencionaba recién que dificulta este tipo de medidas, si se concretaran, que lleguen inversiones. ¿Ha recibido consultas, comentarios de sectores empresarios, por ejemplo, respecto de estas cuestiones institucionales? No de manera formal, sí algún empresario, amigo o conocido que me ha preguntado, ¿no? De manera sottovoce, digamos, pero no puedo dar nombres. No, obvio. ¿Les preocupa? Sí, absolutamente. ¿Y ha tenido usted en redes sociales, usted entiendo que tenía su cuenta o tiene su cuenta en X, alguna repercusión por sus posiciones políticas en este momento? Sí, tuve, me trataron de viejo meado, por ejemplo. Y eso usted Siempre a través de trolls, ¿no? Que sabemos quiénes los maneja esos trolls, ¿no? ¿Y eso a usted le genera temor o ganas de dejar de manifestarse?
No, yo a esta altura del partido y con los momentos que yo he pasado en el pasado, mire si ahora voy a dejar de manifestarme, soy demasiado terco para hacerlo. Pero es un mecanismo que busca meter miedo también por parte del poder, ¿no? Pero sin duda, es claro, es el manejo por el miedo, que yo decía antes, típico de las dictaduras. Sí. Bueno, doctor, la verdad le agradezco, muy interesante la charla y conocer su opinión como siempre. Bueno, me alegro, le mando un abrazo. Un abrazo, Bravo. Gracias, que tenga buen día, doctor. El doctor Daniel Sapsay. La verdad que tenía ganas, se lo había dicho a la producción, de escuchar, porque hacía mucho que no se escuchaba, él mismo lo dijo y Ariel lo recordó.